Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Los invito para que se pongan de pie. Igualmente aprovechamos esta oportunidad para darles la bienvenida a nuestro sermón que hemos preparado en este domingo 24 de enero del año 2021. Y también ofrecemos un cordial saludo a nuestros hermanos, miembros de nuestra Iglesia Luterana Cristo, a nuestros hermanos que están a lo largo y ancho de nuestras congregaciones en Latinoamérica y también a cada uno de los seguidores de Academia Cristo. Es una bendición estar con ustedes en este tercer domingo del tiempo de la Epifanía, donde estaremos meditando con el evangelista según San Marcos, el capítulo 1, los versículos del 14 al 20. Así nos dice la palabra de Dios. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Este es el evangelio que vamos a meditar. Los invito para que se pongan cómodos. Estimados hermanos, amigos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es una bendición, como siempre, estar juntos alimentando nuestra alma, escuchando de la palabra de Dios, y como en este tercer domingo del tiempo de la Epifanía, Dios nos llama a alumbrar el mundo. Este evangelio trabaja en este día para con cada uno de nosotros una actitud pecaminosa en nuestra carne. Estamos hablando acerca del regionalismo, o otros lo llaman el nacionalismo. De por sí, eso no es nada malo cuando uno quiere su ciudad, su país, porque uno los cuida, o cuando tenemos nuestras actividades diarias, como preferimos ciertas cosas. Pero se vuelve en un pecado cuando este regionalismo o nacionalismo lo traemos a la fe. ¿Por qué? Porque esto empieza a afectar el tercer mandamiento. Cuando metemos o introducimos este regionalismo o nacionalismo dentro de la iglesia, de nuestra fe, de lo que nosotros confesamos con la Biblia, llegamos a pecar también contra el tercer mandamiento. Por esto, las lecturas del día de hoy son un reflejo que estamos viendo con este tema. Si recuerdan, en la primera lectura, hablando del profeta Jonás, él únicamente creyó que Dios era el Dios de Israel, que solamente Dios iba a salvar a Israel y que él era profeta solamente para el pueblo de Dios. Él no podía entender su nacionalismo, su regionalismo, no le permitió entender por qué Dios lo llamó para que fuera a Nínive, a una ciudad pagana, a predicar de la ley y del evangelio. Pero usted y yo sabemos todo lo que hizo Jonás, y esto lo sabemos por las escrituras, para evadir el mandato de Dios. Jonás quiso cambiar el argumento de Dios. Tal vez pensó que Dios se había equivocado al enviarlo a Nínive, y por eso quiso irse a otro lugar. Igualmente, podemos ver cómo Pedro,
que es otro de los personajes que se menciona en el Evangelio para hoy, también tendía a eso, a ser muy regionalista, muy nacionalista y sobre todo en su trato con los judíos y gentiles, porque cuando él estaba con los gentiles era de una manera, con los judíos de otra, o cuando estaba en un grupo con los dos grupos, pues prefería estar con los judíos. Y es por esto que Pablo lo encara cuando estaban hablando de este tema. Y San Pablo cuenta esto en Gálatas capítulo 2, los versículos del 11 al 14, que nos dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenía miedo de la circuncisión. Y en la simulación participaba también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. También encontramos en el Evangelio de hoy que se habló de los hijos de Zebedeo. Tuvieron su actitud regionalista o nacionalista cuando Jesús iba camino a Jerusalén, iba a pasar por Samaria y no lo dejaron entrar a Samaria. Para ellos fue muy fácil decir que fueran destruidos los samaritanos. Y es por esto que nos cuenta Lucas, el capítulo 9, versículos 54, que viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Estos ejemplos muestran cómo la Biblia no oculta el pecado de estos personajes bíblicos. Y en esta oportunidad, hablando del regionalismo, el nacionalismo cuando es traído a la fe, cómo se peca contra el tercer mandamiento, porque creemos que Dios no abre fronteras con el Evangelio, porque pensamos que en verdad Dios se equivoca, o creemos de que Dios solamente ha salvado a algunos y no necesitamos ir a otros. Es por eso que pecamos contra el tercer mandamiento cuando una iglesia no tiene un plan de evangelismo para su ciudad o para su país, pensando que los que están son suficientes. También se peca contra el tercer mandamiento cuando no ofrendamos para que la misión siga trabajando, cuando creemos que sean otros los que den ofrendas para la misión. Es un sinónimo, o esto muestra de que tenemos una visión corta de lo que es llevar el evangelio. He llegado a escuchar a pastores decir que no necesitan ir a un lugar o al otro a llevar el mensaje de salvación, porque los que tiene o los que se congregan con él son suficientes. Y no solamente esto, dice que no quiere tener más problemas. Realmente todo esto muestra nuestra actitud pecaminosa contra el tercer mandamiento cuando tenemos una visión corta, cuando dejamos que nuestro regionalismo, nuestro nacionalismo sea quien guíe nuestra fe, pensando que en verdad no necesitamos a más hermanos en la fe, no necesitamos que el evangelio llegue a otros, porque los que estamos reunidos, los que conocemos, los que somos, esos son los que nos interesan. ¿Y sabe esto qué es? Un pensamiento sectario. Y por ese pensamiento de secta, cuando lo tenemos así, una vez más nos muestra que usted y yo merecemos ser condenados en el infierno eterno por esta visión corta, por poner fronteras a la palabra de Dios. Todos sabemos cómo Dios actuó. En el caso de Jonás, pues, ¿cómo hizo Dios para llevarlo a Nínive? Las escrituras nos dicen que usó un gran pez.
También sabemos lo que sucedió con Pedro, que tenía ese conflicto entre judíos y gentiles. Y Hechos capítulo 10 nos enseña cómo fue a evangelizar a un gentil, a Cornelio. Pensando en el evangelista Juan, que escribió que hemos estado mirando porciones del evangelio de él y que escribió Apocalipsis, él muestra en esa visión que tuvo inspirado por Dios, cómo Dios tiene una visión amplia de la iglesia militante en este mundo antes de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero hagámonos esta pregunta. ¿Quién trató con estas personalidades tan nacionalistas y regionalistas? Únicamente el Espíritu Santo lo pudo hacer. Fue el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, que mostró cuál es el nivel o hasta dónde quiere alcanzar Dios con su palabra al hombre. Y es por esto que es muy claro cuando Juan 3:16 nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. O en Mateo capítulo 28, versículo 19 nos dice, vaya por todas las naciones. Estos dos versículos son un ejemplo de la vista amplia de Dios para con el mundo. Es un ejemplo de cómo Dios rompe fronteras y quiere que todo mundo escuche y crea en la obra que hizo Él por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero el Espíritu Santo no solamente trató con Jonás, con Pedro, con Juan y con los otros apóstoles, también ha tratado con nosotros para que podamos ver en Jesús que nuestro pecado en contra del tercer mandamiento, por tener la visión corta en cuanto al evangelismo, siendo guiados por el regionalismo, por el nacionalismo, ha sido perdonado. El evangelio para el día de hoy nos muestra esto, nos muestra cómo en la vida perfecta de Cristo nosotros somos perdonados. Cuando nuestro Señor Jesucristo dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, podemos ver en estas palabras que Jesús no dijo de que ellos fueran pescadores de algunos hombres, sino que usó estas palabras en sentido general. Es decir, Jesús no solamente habló de un grupo exclusivo de personas, sino que fueran a todos los hombres en general. Podemos ver cómo Jesús mostró ese deseo del Padre en los cielos, que vemos en Juan capítulo 3, versículo 16 y Mateo capítulo 28, versículo 19. Y es así como Él cumplió perfectamente el tercer mandamiento por cada uno de nosotros para ser perdonados por el Padre en los cielos. Pero también el Espíritu Santo quita de nuestro corazón esa actitud regionalista, nacionalista y no mezclarla con la fe por el poder del Evangelio. Y esto nos recuerda lo que San Pablo escribió a los Corintios en su primera carta en el capítulo 2, versículos 1 y 2. No fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué es importante que recordemos lo que Cristo hizo en la cruz? Cómo sufrió por nosotros en la cruz. Porque allí fue lavado nuestro pecado en contra del tercer mandamiento. Porque allí ha sido quitado todo nuestro mal proceder y nuestro Padre Celestial nos ve a través de la sangre de Cristo, limpios y sin pecado. Y es por esto que Él lo usa a usted y a mí para que vayamos a otros y no solamente les hablemos de la vida perfecta de Cristo, sino también de su sufrimiento y muerte que Él sufrió para darnos el perdón de todos nuestros pecados. Y también podemos ver cómo el resultado de la obra de Cristo, que lo vemos palpable en su resurrección, hace de que
podamos nosotros ser como esa vela encendida. Cuando se enciende una vela, pues inmediatamente si tocamos la llama nos va a quemar. Inmediatamente esta vela empieza a alumbrar. Desde el momento de nuestra conversión, desde el momento de nuestro bautismo, el Espíritu Santo hizo de que usted y yo fuéramos estas velas que alumbramos al mundo. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque tenemos ese llamado de ser pescadores de hombres. Y las mismas escrituras nos enseñan cómo hacerlo. Este evangelio para el día de hoy nos cuenta que después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino. Y escuchemos en qué consiste la predicación del evangelio del reino. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es mostrado acá por el evangelista Marcos como él mostró este sentido general del amor de Dios por el mundo. Es lo que conocemos como la universalidad de la obra de Cristo. Él no vino a salvar a algunos, él no murió por algunos, él vino a salvar a todos los hombres. ¿Y cómo hizo esto? Lo primero es que cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado y se ha cumplido ese tiempo, es porque nuestro Mesías, el Cristo, ya estaba en este mundo. Ya se estaba ejecutando el plan de salvación. Y cuando estaba llamando al arrepentimiento, entendemos por la Biblia que no es otra cosa que la predicación de la ley mostrando al hombre el pecado, la necesidad del Salvador. Y luego de que por medio del Espíritu Santo el Evangelio la ley, ha hecho su obra, es llevado al Evangelio. Fuimos llevados al Evangelio creyendo en lo que Cristo hizo para que usted y yo fuéramos perdonados. Podemos entender cómo el Evangelio, cómo el reino de Dios no tiene fronteras. Cuando estudiamos Apocalipsis, que el evangelista Juan habla de los 144,000, que sabemos que es un número simbólico que está mostrando la iglesia de Dios, la iglesia invisible que está en todas partes. En ese momento está la iglesia triunfante, pero que son de raza diferente, de idiomas diferentes, de pueblos diferentes, de naciones diferentes. Nos damos cuenta el poder de Dios con su palabra y cómo ha roto toda frontera para llevar el mensaje de salvación. Recordemos que Jesús, como lo vemos en el Evangelio para el día de hoy, él empezó solo, luego llamó a estos hombres, a Pedro, a Andrés, su hermano, luego a Jacobo y a Juan, los hermanos, y también al resto de los apóstoles. Pero cuando vamos al día de Pentecostés, nos dice las Escrituras que ese día se convirtieron 3,000 personas. ¿Y de dónde eran todas estas personas? Eran de toda Asia, de toda Europa. Y eso nos muestra cómo nuestro Padre Celestial rompió todas las fronteras ese día de Pentecostés. Hoy podemos ver cómo esas fronteras también siguen abriéndose al permitir que exista la traducción de las Escrituras en tantos idiomas. Es un mensaje poderoso que cambia vidas y corazones. Y podemos ver aún a nuestro Dios actuando allí, actuando por medio de la ley, mostrando el pecado y la necesidad del Salvador y llevando almas al Evangelio, a confiar en la obra de Cristo. Por esto San Pablo, en la lectura que escuchamos del Nuevo Testamento, nos enseña cómo el Espíritu Santo ha cambiado, cambia esa actitud nacionalista, regionalista, y lo cambia por un sentimiento que simplemente lo podemos expresar en estas palabras.
vivimos como si este fuera nuestro último día. Y cuando Él nos dice que el tiempo es corto, resta, pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Con estas palabras, el apóstol Pablo quiere enseñarnos que en verdad usted y yo no pertenecemos a este mundo, que nosotros los cristianos tenemos una ciudadanía en el cielo. Y es por eso que nuestra vida espiritual no depende de dónde somos, de qué tenemos o qué no tenemos, porque realmente siempre vamos a recordar cómo esta ciudadanía que tenemos del cielo ha sido dada gratis por la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús. Y es por esto que como somos una vela, estamos alumbrando en el mundo, vamos a tratar de predicar el mensaje de salvación a toda persona que Dios ponga en nuestro camino. Vamos a hacer de nuestras familias familias evangelizadoras. No solamente que seamos conocidos cada domingo cuando salimos en familia para la iglesia, sino que también nuestras casas sean un ejemplo del perdón, del amor. También usted y yo de un modo a otro nos hemos convertido lo que llamamos como padres o guías espirituales de una persona que le empezamos a predicar y hoy está al lado de nosotros, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Que seamos ejemplo para esa persona, que nosotros podamos mostrarle a este hermano en la fe que cuando pecamos, vamos también a los pies de Jesús, que nos congregamos frecuentemente, que ansiamos ser alimentados por la palabra de Dios. Igualmente, estimados hermanos y amigos en nuestro Señor Jesucristo, dejemos que el Espíritu Santo nos use, que tengamos la misma visión de nuestro Padre en los cielos, llevar la palabra de Dios sin fronteras a todas las naciones, a todas las personas que nosotros podamos, para que seamos esta vela en el tiempo de la Epifanía, manifestando a Jesús, a aquellos que también lo necesitan, y así nosotros también estar conectados a la verdadera luz que es Cristo Jesús, para que nuestro camino y el camino de otros sigamos hacia la vida eterna. Y oramos por esto, para que el Espíritu Santo conceda esta bendición de llevar el mensaje de salvación a otros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.